Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 81 al 83. No es para nada inofensiva. Estuvo tolerando y aguantando mucho hasta ese momento. Después si quedaba algo de Torres aprovecharía para aplicar las técnicas que Derek le enseñó. Pero por el momento desquitaría toda su furia en los pobres tipos que encontrará además de Toto. Toto será una molestia para sacar a Ana y a los dos niños de aquí, no parece que vaya a caer fácilmente, será mejor que lo inmovilice antes de que llegue el señor John, Daisy pensó. En eso los reflejos de Daisy se activaron, girando su cuerpo hacia la izquierda, ella esquivó el repentino puño de Toto. La fuerza como rapidez del golpe eran más que antes, era obvio que esta vez Toto iba en serio. Daisy cambió su expresión, en forma humana su rapidez disminuía y la velocidad de Toto era pasable, tenía que ponerse seria o de lo contrario la agarraría con la guardia baja tarde o temprano. Golpe. Golpe. La imagen de un enorme cuerpo pelando puño con puño contra una silueta mucho más pequeña parecía irreal. Los hombres presentes en la habitación, así como David y Rubén, miraban atónitos la escena frente a ellos. Como una pelea callejera, no, como una batalla entre dos bestias de gran poder, ninguna de las dos partes cedía ni daba espacio. Por los ruidos que generaba cada golpe al chocar contra el aire era evidente que si una persona normal lo recibía, quedaría con los huesos destrozados al instante. ¿Qué demonios? ¿Quién rayos es esa mujer? Moriré, definitivamente moriré si eso me impacta. Debido a su asombro, ninguno de los hombres de Joel presentes se dio cuenta de la nueva presencia detrás de ellos. Ah. Toto volteó, los pocos y débiles hombres ya habían sido derrotados por un solo anciano humano, algunos se retorcían tocando alguna extremidad con dolor mientras que otro yacía inmóvil con un cuello torcido. Fue solo por unos breves segundos su distracción, pero eso fue suficiente para que Daisy lo aprovechara. Tomando impulso Daisy trepó hasta su cuello, enganchando un pie giró estrangulándolo con una especie de llave a presión. Toto comenzó a forcejear e incluso se estrelló contra las paredes y muebles con Daisy junto con él con tal de que ella lo soltara. Pero estrangularlo no era la verdadera intención de Daisy. Hola, adivina qué, mientras hacía contacto visual con Toto Daisy sonrió con malicia. Tú. Allí Toto lo notó y la extraña sensación que desprendía la mujer se hizo más evidente. Pelo. Un pelaje rojizo se extendió por uno de los brazos de Daisy. Yo también soy un animal. Al terminar estas palabras, Daisy blandió su brazo como una espada, el pelaje se desprendió dirigiéndose como cuchillas hacia Toto. Derrumbe. El cuerpo de Toto salió disparado y sangre salpicó en grandes gotas. La intención de Daisy era dejarlo enganchado contra una pared mientras usaba el tiempo ganado para abrir un camino de escape para que John se llevara a Ana y ambos niños. Sin embargo, no controló bien la fuerza y no pensó en el peso de Toto, lo que resultó en la pared derrumbándose y este siendo enterrado en los escombros. Bueno como sea, Daisy no perdió tiempo y regresó con Ana. Señor John, los dejaré a su cuidado, yo me encargo de abrir el camino. De acuerdo, una vez que estemos en un piso bajo puedes relajarte, los primeros 3 pisos ya han sido conquistados por el otro grupo en contra de Joel, John contestó, ocultando sus dudas. Él pensaba que a Daisy le tomaría tiempo acostumbrarse a pelear con una silueta humana, por eso había ido a ayudar, pero contrario a sus pensamientos Daisy se había desenvuelto muy bien, e incluso, aun cuando en su mayoría fue una batalla de fuerza, John pudo distinguir ciertos movimientos de defensa personal en las acciones de Daisy.
Estos movimientos estaban arriba del rango de un principiante, pero con la fuerza y agilidad de la ardilla, si no tenías buenos reflejos estos podían ser mortales. Posiblemente los copió al ver el entrenamiento del joven maestro, John pensó, pero entonces sus ojos se iluminaron con cierta determinación y expectativa. Si la entrenó lo suficiente podría convertirse en una increíble arma aún más filosa para Derek. Dejando de lado sus pensamientos, John caminó hacia Anna y los dos niños a su lado. David y Rubén alternaban su mirada asombrada entre Daisy y John. Por una parte, el abuelo agradable les había dado una paliza a más de 3 hombres en cuestión de segundos, por otro lado, la bonita hermana mayor había mandado a volar al mismo tipo que los atormentó muchas veces y poseía una fuerza terrorífica. David, cuando sea grande quiero ser como ellos, Rubén susurró hacia su hermano. David sin darse cuenta asintió en concordancia. John. Estoy sumamente aliviada de verte, ¿y Antonio? Dime que él está bien. Ana habló con alegría hacia John. John se detuvo un poco, lo sabía desde antes, pero ahora teniendo a Ana cerca y ver mejor las heridas en su rostro y la sangre en sus manos, su expresión no pudo evitar mostrar ira. Él dio unos pasos más y la abrazó. Perdónanos, fuimos ingenuos y tardamos en llegar. Ana se sorprendió por las palabras de John, ella le devolvió el abrazo mientras sus ojos se tornaban llorosos. No, no se culpen, de nuevo provoqué problemas y ustedes han tenido que ayudarme de nuevo, dijo Ana, además de ser una molestia la mayor ingenua de todos. Soy yo. Por pensar que la malicia de Yvonne no llegaría a esos extremos, y por tener la ilusión de que ella había cambiado. Y, sobre todo, por haber tenido ese deseo inútil como madre de verla una última vez a pesar de provocarle problemas a todos. No digas eso, Ana, si el joven maestro te escucha llamándote molestia se enojará. John habló mientras limpiaba cuidadosamente las lágrimas en los ojos de Ana. David y Rubén miraban un poco abatidos a la afligida Ana, ella no lo ocultó y al contarles su situación ellos sabían que fue su propia hija de sangre aquella que la había vendido a Joel. ¿Cómo pudo hacerle eso a la abuela Ana? Yo jamás le haría algo así a mamá, Rubén dijo en voz baja. Rubén, no todas las personas son buenas, tan solo recuerda a papá. David contestó bajando su mirada, él odiaba a las personas así, aquellas que se aprovechaban de tu cariño para después lastimarte sin piedad. Rubén puso una expresión triste, pero entonces, se estremeció y se ocultó detrás de su hermano mayor. Para antes de que David preguntara qué le sucedía, el propio Rubén habló con cierto pánico. David. La bonita hermana mayor tiene una mirada demasiado extraña, no deja de mirar intensamente sin parpadear a la abuela Ana y al abuelo fuerte. Da miedo. Al escuchar el murmullo entre ambos hermanos Daisy recapacitó, después de toser un poco ella reajustó su expresión. Maldición, debo recordar que como humana es posible que descifren mis expresiones. Mientras pensaba en eso el sonido de escombros chocando sonó. Graa. La penetrante voz enojada de Totó llegó junto con el olor de la sangre. Ana y John rápidamente se separaron y voltearon al lugar, solo para ver a Daisy que levantaba una enorme pieza de pared destruida y la aventaba sin compasión hacia el sitio donde todavía estaba Totó enterrado. Maldito. Por tu culpa la apreciación del momento dulce de mi ship se terminó. David. Oh, ya entendí. Rubén. Shit. ¿Apreciar un barco? Después de sentir las diferencias generacionales y no poder entender el vocabulario de Daisy, John les dijo a todos que tenían que irse sin perder más tiempo. Debido a que tenían que ser rápidos gracias a Totó, John los llevaría. Abuelo, ¿sí podrá cargarnos a todos? David preguntó. John sonrió mientras daba palmadas en la cabeza del niño, por supuesto, todavía estoy en forma, pero podrá ser un poco doloroso para ti, ¿puedes aguantarlo? David apretó sus puños mientras asentía, no le importaba el dolor mientras pudiera finalmente escapar junto a su hermano y ver a su madre. John cargó a David, Ana y Rubén estaban aferrados a su espalda agarrándose de su cuello.
Gracias a que John era más alto que ambos, si se inclinaba un poco parecía como si los llevara a caballito. Bien, vamos. Daisy dijo. Los sonidos de Totó intentando salir del entierro de escombros se hacía cada vez más evidente. Existía la posibilidad que su ancha y enorme capa hubiera quedado atrapada entre las piedras haciéndole más difícil escapar, pero aún así tenían que ser rápidos. Cuando Ana y los niños estén a salvo pelearé en serio contra ti, Daisy murmuró. Poniéndose en una posición parecida a la de los corredores antes de comenzar una carrera, Daisy se inclinó. No te preocupes Daisy, prometo que seguiré tu ritmo, John dijo. Y entonces, a una increíble velocidad Daisy despegó. Sin importarle lo que estuviera en su camino, ya fuera una pared o persona enemiga, Daisy arremetía contra ellos sin siquiera detenerse. Mientras bajaban los pisos los sonidos chillones de las personas víctimas se hacían cada vez más. Como John había prometido, siguió de cerca a Daisy. Jajaja, esta niña en serio es, pensó él divertido. Los pobres sujetos salían volando patéticamente para antes de siquiera notarla. Además, era entretenido mirar las expresiones atónitas de los sujetos pertenecientes al grupo en contra de Joel que se encontraban pelando en un principio. Uno de los sujetos que tuvo la suerte de no desmayarse al ser impactado contra el techo a una velocidad aterradora, miró asombrado la vaga silueta de Daisy. ¿Qué acaso no era esa la hermosa y delicada mujer que le llevaron a Torres apenas esta mañana? No es para nada inofensiva. Y el pobre sujeto no sabía que eso estaba lejos de ser el final. Las sorpresas que daría Daisy ese día serían inolvidables para muchos. Señorita Regina. Hemos terminado con el piso 3 por completo. Uno de los hombres que participaba en el levantamiento por parte del señor Pedro habló mientras salía a toda prisa del edificio. Sin embargo, pronto notó que ni Regina ni los compañeros situados en las puertas del edificio le prestaron atención. Todos veían hacia una sola dirección. Justo cuando el sujeto quería cuestionar, un rugido estrepitoso lo asustó haciendo que se encogiera y volteara a ver presa del pánico lo mismo que tenía atónitos a todos. Allí, el hombre abrió con asombro sus ojos. Enormes osos negros haciendo una especie de barricada, un enorme dragón planta destruyendo y golpeando locamente todo lo que intentara moverse. Un sujeto disparando proyectiles luminosos y extraños a aquellos que intentaban correr lejos, un tipo peleando contra un hombre topo golpeándolo casi hasta la muerte, y lo más aterrador, un solo hombre peleando a golpes contra un jaguar y un humano en llamas. ¿Qué rayos sucedió en el poco tiempo que no estuve? ¿Este es el truco que hiciste cuando secuestraste a la señora Ana? Con una voz indiferente y un rostro aburrido Hugo soltó mientras estaba rodeado de varios agujeros en el suelo. Hasta hace poco estaba golpeando tranquilamente al tipo llamado Joaquín, pero repentinamente, el rostro y extremidades de este comenzaron a desfigurarse. Se volvió una especie de topo enorme. En cuanto Hugo pensó está horrible, Joaquín se tumbó al piso y en cuestión de segundos hizo un pozo en el suelo. Solo pasó poco tiempo para que varios agujeros más fueran creados. Hugo no mostró desconcierto, solo se paró tranquilamente esperando a que Joaquín hiciera su movimiento. Capou. ¿Tú? ¿Qué? Con la voz atónita de Joaquín, una ráfaga de viento pasó moviendo el cabello corto de Hugo. Joaquín había salido disparado velozmente de uno de los muchos pozos intentando tomar desprevenido a Hugo. Sin embargo, contrario a sus expectativas, él paró sin problemas su golpe sin siquiera mirarlo. Temeroso a volver a ser golpeado sin parar, Joaquín sin perder tiempo volvió a esconderse bajo tierra. ¿Ese tonto truco de nuevo? Cierra la boca. Mientras se acurrucaba en el pozo Joaquín no pudo evitar maldecir internamente. Maldición. Debí irme en cuanto noté que Darío jamás regresó. Había heridas internas por casi todo su cuerpo, hasta sentía que aquel bastardo solo jugaba con él, fue usado como un saco de boxeo a pesar de que su fuerza también era de considerarse. ¿Acaso solo fui sobresaliente en peleas todo este tiempo por ir contra oponentes débiles? No. Eso no es posible.
soy fuerte, lo soy. Entonces, ¿por qué siento que no hay forma de ganar? Joaquín estaba lleno de arrepentimientos. Desde antes sintió una extraña corazonada cuando Darío no regresó, pero pensando que el tonto estaba perdiendo el tiempo como siempre, lo dejó pasar. Esa fue su primera oportunidad de escapar. Después, cuando supo que Yvonne había sido arrastrada al sitio de retención, tuvo el pensamiento de irse por el temor de que Joel verdaderamente lo matara por haber golpeado a Ana. Esa fue su segunda oportunidad. Con su habilidad, crear pozos conectados entre sí era posible. Además, su velocidad bajo tierra era alucinante hasta el punto de parecer que se teletransportaba entre ellos. Así fue como llegó junto con Darío a Ciudad Mónica, y de igual manera como se fue en cuestión de segundos después de secuestrar a Ana. Cuando las anomalías comenzaron no las tomó en cuenta, fue hasta que miró por la ventana del edificio a los enormes osos a lo lejos que supo de dónde venía su ansiedad. Esos osos, aun si eran totalmente diferentes, él ya había visto algunos antes. Para ser más preciso, eran aquellos osos bebés los cuales lo habían mordido durante el secuestro. Deja que el joven maestro se entere de esto. El grito lleno de ira de aquel adolescente siendo pisado por Darío llegó a la mente de Joaquín. Maldición. En esos momentos él se dio cuenta de que habían pisado una mina terrestre. Y cuando intentó escapar en el pozo que conectaba hacia Ciudad Mónica, unas gruesas y enormes enredaderas lo arrastraron como una bolsa de basura. Esa fue su tercera y última oportunidad para escapar, pero para su mala suerte, las plantas cuyas raíces estaban bajo tierra avisaron a Elena de que alguien intentaba marcharse. Fue arrastrado por Dracón y para cuando supo, ya estaba frente al campo de batalla. Maldición, demonios. Solo espera. Te arrastraré bajo tierra a ver si eres realmente intocable, gran e increíble joven maestro. Gritó Joaquín desde uno de los pozos. Sin embargo, solo una pequeña risa de burla contestó a sus gritos. Entonces, Joaquín se puso rígido. No podía moverse. O, mejor dicho, cuando intentó moverse, un dolor punzante y el repentino olor a sangre dieron alarmas en su mente. ¿Eh? ¡Ah! Joaquín gritó mientras era sacado a la fuerza del agujero. Al quedar colgando en el exterior, pudo ver contra la luz del amanecer los finos hilos que envolvían sus extremidades y torso. ¿Cuándo fue que la sangre se filtraba entre los hilos y su piel? A pesar de ser casi transparentes, las hebras finas eran altamente duras y resistentes. Cuanto más se movía, más se apretaban, cortando su piel en el proceso. Torres, y ahora tú, supongo que las habilidades de metamorfosis son algo comunes, Hugo habló mientras se acercaba a Joaquín. Lástima que, en mi caso, tocó algo que realmente no me agrada mucho. Los hilos enredados en Joaquín se volvieron aún más asfixiantes, la sangre brotó en mayores cantidades. Ante la mirada aterrada de Joaquín, Hugo sonrió fríamente. Además, yo no soy el joven maestro, solo soy su sirviente. Finalmente decidieron rendirse. Elena soltó estando sentada con las piernas cruzadas sobre Dracón. Son realmente patéticos. ¿Dónde está la arrogancia de antes? Las burlas constantes de Elena ya ni siquiera podían llegar a los oídos de los magullados hombres aplastados por Dracón. Fue entonces cuando un llamado infantil y sumamente familiar sonó a lo lejos. ¡Mamá! Exclamación de cierre. Los ojos de Elena se abrieron con estupor, su cabeza se giró casi al límite mientras sus hombros temblaban. ¡Mamá! ¡Mamá! A varios metros, John llevaba todavía a Ana y a los dos niños. Su velocidad ya no era tanto como antes, pero de todas maneras se dirigía hacia Elena y César con rapidez. Al igual que sus hombros, los labios de Elena comenzaron a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. David. Rubén. Dracón, consciente de las emociones de su ama, bajó su cuerpo, las plantas de los alrededores se movieron frotando sus hojas atrapando a los hombres golpeados. Elena se abalanzó atrapando al jubiloso Rubén que corría hacia sus brazos.
Buah, mamá, teníamos tanto miedo, pensé que nunca más te veríamos. Todo está bien, ya todo está bien, mamá jamás volverá a permitir que eso vuelva a suceder. Al apaciguar al llorón Rubén, Elena levantó su vista para ver a David que aún estaba siendo cargado por John. Mamá, tu rostro. ¿Qué te sucedió? David habló con preocupación. Sin embargo, Elena ni siquiera lo escuchó, ella solo miraba sin parpadear las piernas inmóviles de David. Las pupilas de Elena repentinamente se tornaron de un color diferente, un brillo parecido al verde menta salió de sus ojos, su cabello rizado de alguna manera parecía espinoso. ¿Quién fue? Como si correspondieran a la voz penetrante y llena de furia de Elena, las diversas y muchas plantas y árboles de los alrededores comenzaron a mecerse con locura. El viento, así como los sonidos chirriantes y rasposos que producían inundaban todo el lugar. La apariencia de Dracon lentamente comenzó a cambiar, su tamaño y forma se volvieron más amenazantes. Notando el gran cambio en el ambiente, todos enfocaron su vista en Elena. Bastardos. Con el grito de Elena, Dracon cargó violentamente hacia Joel y Torres. ¿Te atreves? Joel, el cual limpiaba la sangre de su boca, creó más llamas envolviendo su cuerpo. Torres, el cual era continuamente pateado por Derek cada que intentaba acercarse, movió su cuerpo adolorido esquivando antes de quedar atrapado en la pelea. Mira. Ese bastardo ya era suficiente, ahora esta loca perdió aún más la cabeza. Torres se sentía amargado, a pesar de ser 2 vs 1, solo Joel pudo llegar a entablar golpes contra Derek, en cambio él, solo fue pateado como pelota sin misericordia. No. Las circunstancias son diferentes, no entiendo por qué, pero estoy completamente seguro de que este príncipe pelinegro me guarda una increíble cantidad de rencor. Sin saber la razón del por qué Derek lo odiaba incluso más que a Joel, Torres escapó aterrizando a varios metros. Joel, retiro lo de antes. Seré yo misma quien te mate. Joel se burló, la ira de Elena solo terminaría como en su pelea anterior, no importaba que tantas plantas comandara, al final, estas serían quemadas siguiendo las leyes de la naturaleza. Bajo ese pensamiento, desde la perspectiva de Valdez, el hombre pelinegro era mucho más aterrador y la prioridad a tratar. Pero, para sorpresa de Joel, en cuanto Dracon estaba a punto de embestirlo, las llamas que rápidamente se infectaron en sus hojas no lo engulleron. ¿Qué? Smack. Joel fue mandado a volar por el fuerte golpe de un dragón en llamas. ¿Qué sucede? ¿Por qué las llamas no lo calcinan? Joel gritó con enojo después de reajustarse escupiendo una bocanada de sangre. Al ver detenidamente a Dracon, este se percató que no era como si las llamas no le afectaran. ¿Regeneración? Soltó con una voz molesta. El fuego sí engullía a Dracon, pero las hojas, troncos y madera de su cuerpo entero crecían a un ritmo superior a la velocidad del fuego que lo quemaba. Esto no lo tenía antes. Joel apretó su mandíbula. Mamá, no. No pelees contra él. No quiero. David gritó hacia Elena, los recuerdos de su madre, así como Dracon, siendo quemados por Joel seguían frescos en su memoria. Mamá. Dracon tiene fuego. Détenlo. Rubén también gritó ansiosamente. Elena, que ya había recobrado un poco de su racionalidad, apretó sus puños. Si tan solo Joel no tuviera esa maldita habilidad, no, ella aún podía intentarlo, dando un poco más de energía, mientras Dracon aguantara. Un toque repentino en su hombro sacó a Elena de sus pensamientos. Derek, que ya estaba a su lado, la miró con un rostro sereno. Es verdad que esa escoria debe morir, pero ignorarás los lamentos de tus hijos. ¿Sacrificarás la vida de tu amigo a cambio de tu venganza? Con las palabras de Derek, Elena cambió su expresión. Él está sufriendo, pero, aún así, está dispuesto a darlo todo por ti. Elena se sorprendió, eso era verdad, por más que se regenerara, eso no significaba que Dracon no tuviera miedo del fuego o no sintiera nada al ser calcinado. Slap. Golpeando sus propias mejillas con una fuerza significativa, Elena se hizo recapacitar.
Mientras sus ojos regresaban a su brillo normal, ella habló con un tono tranquilo: perdóname, casi cometo un grave error por dejarme llevar por la ira, tenemos que apagar el fuego. Derek asintió hacia Elena. Piensan que eso será fácil. Joel se burló en voz alta, las llamas en su cuerpo se hicieron mucho más intensas. Pero repentinamente, las llamas en Dracón cambiaron de color y comenzaron a moverse de forma extraña. TSSS. Como si se soplara a un zarillo, el fuego se extinguió solo dejando humo negro saliendo de las ramas. Lo lamento, pero parece que estamos del mismo lado, entonces no dejaré que te salgas con la tuya, habló Rodrigo, el cual ya estaba parado firmemente en el balcón del tercer piso. A su lado estaban Isaí, Alfred, Perla y Rebeca en poses de pelea. Joel entrecerró con molestia sus ojos. Me olvidé completamente de ti. ¿Y ellos? Elena preguntó en voz baja Derek después de hacer que Dracón regresara a su lado. Perdóname, yo realmente no deseo que mueras por mí, susurró ella al enorme dragón. Los tipos del otro bando contra Joel, Derek contestó. Mamá. Rubén, que ya había llegado hacia ellos dos, abrazó a Elena temiendo que ella continuara peleando. Elena acarició la cabeza de su hijo menor mientras veía a John y a Ana que traían a un lloroso David. John asintió hacia ella y Derek. Mamá, fue Totó quien me lastimó, pero no tienes que pelear. La hermosa hermana mayor regresó al edificio diciendo que le patearía el trasero por petición de la abuela Ana. David habló. Ana tosió con un poco de vergüenza. ¿En serio? Entonces tengo que agradecer mucho a la señora Ana y a Daisy, Elena contestó mirando a su hijo con culpa. Señora Ana. César y un Hugo con sangre salpicada por toda su ropa también llegaron. Ana sonrió, era bueno verlos bien, y justo cuando iba a preguntar dónde estaban Cecilia y Antonio, ella notó que las expresiones de César y Hugo repentinamente cambiaron y se volvieron frías. Entonces ella recordó su lamentable aspecto. Ana tocó incómodamente su mejilla magullada y al levantar la vista se topó con Derek frunciendo su ceño. Joven Maes, sin poder terminar lo que iba a decir, Ana ya estaba siendo abrazada con fuerza por Derek. Lo siento, es mi culpa, perdóname nana. Con los susurros de Derek, Ana se sintió impotente, sus palabras de perdón habían sido arrebatadas, ella comenzó a dar palmaditas en la espalda de Derek. Mírate, ¿desde hace cuánto que no me llamas así? Justo ahora lo recuerdas. Ana soltó un suspiro, sus ojos ya estaban empañados. Durante todo el trayecto, el que más culpa e ira sintió además de Antonio, aun si no lo demostraba, fue Derek. Poder sentir las intenciones, no hay peligro, etc. Él se confió totalmente de sus habilidades. Por eso cuando Ana fue llevada a la fuerza y Antonio resultó herido, Derek sintió el impulso de golpearse a sí mismo. Sabía perfectamente que todavía quedaba mucho que descubrir sobre su habilidad, pero creyó ingenuamente que ya conocía por completo las partes que sí podía manejar. Por ello, cuando sintió genuina felicidad y alivio por parte de Yvonne al encontrar a Ana y Antonio, bajó la guardia y su vigilancia. Ella siempre fue temperamental, por lo tanto, ignoró su ira y descontento. Pero Derek no pensó, o, mejor dicho, no recordó que su habilidad no es leer la mente como tal. La felicidad y alivio que Yvonne sintió podía tener un contexto diferente, y gracias a la falta de emociones negativas aparte de la ira, Derek solo se percató de la verdad después del secuestro. Sí, las emociones de alegría y alivio eran verdaderas por ver con vida a Ana y Antonio, sin embargo, esto era porque Yvonne encontró el bote salvavidas que necesitaba. Sí, no existieron emociones sospechosas, pero fue porque Yvonne nunca pensó que estuviera haciendo mal. No hubo pena, arrepentimiento, culpabilidad ni malestar. Yvonne vendió a su madre e hijo con la mentalidad tranquila, por eso, Derek no lo detectó. Derek abrazó con más fuerza a Ana, a su lado, Elena también abrazaba y daba besos a sus hijos.
Mientras César limpiaba disimuladamente las lágrimas de sus ojos, solo Hugo y John miraban cálidamente aquella escena, ya que, por detrás de ellos, Rodrigo y su grupo ya estaban peleando contra Joel. Alfred e Isaí intentaban herir a Torres, mientras Rodrigo tenía una batalla de fuego contra fuego con Joel. En el margen, Perla y Rebeca les daban soporte. «Bastardo». Torres, que regresó a su forma humana, maldijo con su rostro contorsionado. Él muy apenas podía esquivar a Alfred, la velocidad del tipo no era gran cosa, pero su fuerza sí, y con el molesto tipo de lentes apuntando con sus precisos proyectiles, Torres tenía que estar plenamente alerta, lo que frenaba su rapidez. Jaja, solo espera a que venga el gorila de Totó cabeza de músculo. Y sabrás lo que significa la fuerza. Crash. El intenso temblor junto con el sonido de vidrios y concreto siendo destrozados cortó por completo el grito desenfrenado de Torres. Rodrigo y Joel, así como Torres, Isaí, Alfred, Perla y Rebeca, se detuvieron para mirar. Y entonces, todos los presentes fueron testigos de una escena alucinante. La pared del sexto piso había sido destruida, sin embargo, lo increíble no era eso, sino las dos figuras que peleaban bestialmente en el aire mientras caían. Lo que parecía un mono humanoide de 2 metros y una extravagante mujer pelirroja que se veía pequeña a comparación de su oponente. Además, lo irónico que era el contraste. Ya que, a pesar de ser más pequeña, la mujer pelirroja le estaba dando una paliza al mono musculoso de 2 metros. «Totó», dijo Joel con desconcierto. «¿Lindura?», murmuró Torres con un rostro pálido. «Oh, nuestra Daisy está aquí». La voz amable de John fue perfectamente audible para los presentes. «Te romperé las piernas, bestia estúpida». Mientras gritaba con un rostro terrorífico, Daisy golpeó con toda su fuerza el abdomen de Totó, acelerando la caída de este. Al estrellarse contra el suelo al perder el equilibrio por culpa de Daisy, Totó no era diferente a un meteorito cayendo y desmoronándose por la gravedad. Pero sin sentir nada de pesar, Daisy cayó encima de él golpeando de paso su cabeza. Al disiparse el humo, Totó ya había agarrado el tobillo de Daisy levantándola en el aire, la sangre brotaba por sus orejas y boca manchando el pelaje enredado y feo de él, pero siguió peleando con una expresión entre la molestia y el miedo. Para antes de que la estrellara en el suelo, Daisy se agarró con fuerza con sus piernas del brazo de Totó, al llegar al pavimento puso sus manos ejerciendo fuerza parando el golpe directo a su cabeza. Un pequeño cráter se formó debido a la fuerza ejercida entre ambos en el tira y afloja. Con su pie libre, Daisy lo giró intentando golpear aquella parte de Totó, este la soltó retrocediendo con el evidente pánico en su rostro. En esa fracción de segundo, Daisy tomó la cola de mono de Totó y con una sonrisa maliciosa ejerció fuerza tirando de ella hacia el lado contrario. El enorme cuerpo de Totó fue levantado en el aire y se estrelló contra una enorme pila de escombros. Sin esperar, Daisy pisó con un pie su cabeza impidiendo que éste se levantara, cruzó sus brazos para después resoplar levantando un poco su flequillo pelirrojo alborotado. ¿Qué? ¿Eso es todo? Al mirar a la gente reunida cerca, Daisy fingió sorpresa. «Oh, sí, es Joel. Oye, ¿qué crees? Ahora sí quiero pelear contra ti». Sonriendo con dulzura, la expresión de Daisy les dio escalofríos a muchos. El polvo que fue levantado por los duros golpes se disipó, allí solo quedó la llamativa chica pelirroja que todavía tenía su pie aplastando sin piedad la cabeza de Totó. Las personas inocentes del refugio que miraban asustados todo desde la distancia abrieron los ojos con estupefacción. Esa cabellera pelirroja, esa ropa, ¿que acaso no es la hermosa ninfa que apenas esa mañana llevaron presa? Resultó que los estafadores fueron los estafados. Torres no estaba mejor, su expresión estaba pálida. ¿Qué? ¿Derribo a Totó? Yo estuve a punto de obligar a esa misma chica, Rodolfo. Después de esto te castraré. Rodrigo también estaba sorprendido, sin darse cuenta se quedó mirando fijamente desconcertado a Daisy. No fue hasta que Rebeca lo llamó que este reaccionó.
Oh por Dios, esa mujer es igual a un gorila, y pensar que nos pusimos en peligro por ayudarla. ¿No te sientes engañado, Rodrigo? ¿Qué? Rodrigo salió de su aturdimiento. De cierta manera se pusieron en peligro, pero de todas formas no estaba de acuerdo del todo con Rebeca. Él solo estaba estupefacto debido a que no esperaba esa fuerza por parte de ella, pero recordando lo anterior, aquella mirada sin miedo, aquellos movimientos curiosos, y sobre todo, aquella actitud fuerte ante Joel a pesar de retroceder, Rodrigo no pudo evitar sonrojarse. Él estuvo totalmente equivocado. Esa chica nunca necesitó su protección, ella podía cuidarse perfectamente por sí misma. Qué ingenuo y vanidoso fue. Rodrigo tapó su rostro rojo, sin notar cómo Perla y Rebeca lo malinterpretaban. Mientras Perla se veía ansiosa, Rebeca tenía una expresión obscura y estoica. Por otra parte, Joel Valdez finalmente rompió por completo cualquier fachada de calma en su expresión. Su rostro se retorció casi desfigurándose por la ira. Así que todo este tiempo, también tú. Lo notó desde antes, el hecho de que esa mujer no era alguien común, pero cuando supo que ella pertenecía de igual forma a esos sujetos que iban en su contra, él se sintió como un completo idiota. Un idiota que con sus propias manos dejó entrar al enemigo. No podía negarlo, se situó en la parte más alta y solo se preocupó por mantener por medio de amenazas y privilegios su poder, un poder que nació al hacerse cargo de un refugio que se levantó con demasiada rapidez. Creyó que podía hacer lo que deseara, y no se preocupó por sembrar las bases y pilares que realmente hicieran de su poder uno verdadero y fuerte. Ahora, después de solo dejarse llevar por el placer y el disfrute de su posición, él estaba recibiendo las repercusiones. Nunca fui una buena persona, eso siempre lo supe, mis formas de hacer las cosas nunca han ido por el camino recto, pero, siempre fui así de impulsivo. Joel entrecerró sus ojos todavía con las evidentes llamas de ira en sus pupilas. Siempre tuvo el deseo de situarse por encima de los demás, de mostrarle a su padre el lugar que le correspondía en la sociedad. Sin embargo, como alguien que decía conocer la mente humana, incluso cuando manipulaba o amenazaba, siempre fue paso a paso y minuciosamente. Hasta estos momentos Joel se dio cuenta que su normal hubiera sido mucho más cuidadoso y desconfiado aún si ya era el dueño y jefe del refugio. ¿Cuándo fue? Después de que el primer eclipse de 7 días terminó. ¿Desde cuándo se dejó llevar por sus deseos y ambiciones ciegamente sin importarle ni razonar en nada más? Joel pensó casi queriéndose golpear la cabeza, sin embargo, al ver al molesto sujeto con una habilidad parecida a la suya la irritabilidad regresó. Y, finalmente, cuando miró por el rabillo del ojo aquel hombre pelinegro medio abrazando a la mujer que quería rendir a sus pies, el pequeño hueco que había creado en la imperceptible neblina en su mente volvió a cerrarse. Los ojos de Joel se atenuaron, una vez más, sin pensarlo, actuó impulsivamente solo siguiendo sus ambiciones. ¿Pelear contra mí? Inténtalo. No importa que tantos insectos se rebelen, solo debo matarlos a todos. Gritó Joel sacando enormes llamas de sus brazos. El fuego que emanaba era incluso más alto que él, el calor que desprendía de igual manera se intensificó a gran escala. ¿Acaso estás loco?, dijo Rodrigo retrocediendo junto a sus demás compañeros. Como alguien con una habilidad de fuego, Rodrigo estaba consciente de que el cuerpo humano tiene sus límites aun si es una habilidad propia. Para él, su cuerpo es resistente a altas temperaturas, pero si sobrepasa su límite, él mismo podría quemarse o incluso calcinarse con sus llamas. Rodrigo creía ya saber el límite de calor que el cuerpo de Joel soportaba, pero con los pocos intercambios que tuvieron de igual forma notó que para derrotarlo tendría que intensificar el calor de su fuego aun si sobrepasaba su límite. Las llamas de Joel no eran lo suficientemente fuertes para dañarlo, pero de la misma manera, sus llamas tampoco podrían dañar a Joel significativamente. El único camino, y aquello que marcaría la victoria entre ambos, es que uno de ellos intensificara sus llamas sobrepasando el límite, pero sin buscar morir.
Rodrigo estaba preparándose para hacerlo, por lo tanto, se sorprendió cuando de la nada, Joel llevó más allá del límite a su cuerpo, sin medir la potencia en absoluto. «Oh, no. Perdiste la cabeza. A este paso te calcinarás», gritó Rodrigo mientras cubría a las indefensas Rebeca y Perla de las horribles olas de calor desenfrenadas. «Cierra la boca». Joel se burló de Rodrigo, las llamas que salían de sus brazos incrementaban de tamaño poco a poco, ahora, ni siquiera Torres podía acercarse por temor a ser incendiado. Joel sentía perfectamente cómo la piel de sus brazos se estaba derritiendo, pero no le importó, de igual manera ni parpadeó cuando su ropa comenzaba a incendiarse. En esos momentos, él parecía un verdadero hombre siendo devorado por las llamas. El grupo de Rodrigo retrocedió rápidamente, Alfred e Isaí miraron con esperanza a Rodrigo, en esas circunstancias toda la esperanza de derrotar a Joel recaía en él. Rodrigo se puso serio, no quedaba otra alternativa más que ir también al límite, sin embargo, pronto notó que la mirada loca de Joel no estaba sobre él, sino en las personas detrás. Al voltear, vio como el hombre pelinegro de antes sostenía con fuerza a una mujer adulta herida, a su lado, estaba aquella mujer con el dragón de plantas protegiendo a 2 niños. Los otros 3 hombres fuertes también estaban con ellos. La mirada loca de Joel solo miraba al hombre pelinegro, o para ser más exactos, a la mujer en sus brazos. «¿Han venido a llevarse lo mío? Los mataré primero». Joel habló de forma sombría. Las llamas salieron disparadas hacia Derek cuando movió sus brazos ya casi derretidos, sin importarle las alarmas de dolor en su cuerpo, cargó directo hacia Daisy después de atacar. Rodrigo intentó moverse rápidamente, pero sintiendo algo abrazándolo por la espalda detuvo el fuego que iba a expulsar. «Rodrigo, tengo miedo». Rebeca, que se aferraba tomando de igual forma a sus brazos, gritó. «Rebeca, este no es momento para...». Trató de decir Rodrigo, él se puso ansioso, con el estado de Joel incluso la chica pelirroja y aquellos hombres podían salir lastimados, sin embargo, pronto notó que no necesitaba preocuparse. Cuando Joel cargó contra ella, Daisy estaba lista para esquivar, pero rápidamente sintió como algo la retenía por los tobillos. Al bajar su mirada, ella frunció con enojo sus cejas. Sus tobillos estaban siendo sostenidos por Totó mientras este articulaba una fea sonrisa. «Ja. Idiota, tú también te quemarás, si tanto lo quieres te ayudaré con anticipo», Daisy dijo mientras concentraba toda su fuerza en sus piernas. Justo cuando Joel se acercó mucho a ella y sentía como las ondas de calor acariciaban sus mejillas, Daisy se dejó caer, apoyando ambas manos en el suelo, levantando en sincronía sus piernas elevó el enorme cuerpo de Totó. Totó nerviosamente quiso soltarse descubriendo los pensamientos de Daisy, pero ya era tarde. ¡Cagada! Poniendo como escudo a Totó, Joel terminó quemándolo a él. Al soltarse por el repentino dolor, Daisy fue liberada y rodó rápidamente hacia atrás reincorporándose en el proceso. A pesar de ser veloz, Daisy nuevamente tuvo que esquivar, Joel sin importarle que había quemado a su compañero, siguió detrás de ella lunáticamente. TSK, Daisy solo esquivaba sudando acalorada por el gran calor que contenían cada uno de los golpes fallidos de Joel. Debido a que el cuerpo de Joel no era diferente a una bola de fuego, si ella no era cuidadosa al atacar, terminaría como el bastardo de Totó, rodando en llamas por el suelo. Las llamas de Joel comenzaron a soltar humo denso y negro, sus brazos y cuerpo se veían horribles, era obvio que había llegado al límite, pero, aún así, no se detenía. Moviendo su calcinado brazo derecho, Joel hizo el movimiento de cortar el aire, Daisy abrió sus ojos girando rápidamente hacia el lado contrario. Una enorme nube de humo y tierra surgió con la espada de fuego que intentó quemar viva a Daisy envolviéndolos a ambos. «Sí que eres persistente. Me hiciste enojar, me quejaré con mi dueño». Daisy gritó, el fuego sin duda era un elemento demasiado molesto, por lo menos para ella cuya forma de pelear era cuerpo contra cuerpo.
Joel iba a ignorar las extrañas palabras de Daisy, pero entonces abrió sus ojos con asombro. Su anterior ataque no la alcanzó, pero una de las muchas brasas que volaban gracias a su piel, sangre y ropa quemada logró tocar el gorro de la mujer. Ella se quitó molesta el gorro que estaba a punto de incendiarse y lo arrojó mientras gritaba aquello. Y entonces, dos peludas orejas que definitivamente no eran humanas yacían en aquel espacio que el gorro tapaba. En esa fracción de segundo y gracias a las palabras de Daisy, Joel se percató, estaba peleando contra un animal. Y uno aterradoramente inteligente. Y además dueño. ¿Tiene un dueño? PHGGGHH. Joel medio contuvo un alto gemido doloroso que quería escapar de su boca. La sangre se filtró por sus dientes apretados mientras retrocedía por el inesperado y repentino golpe brutal. El humo que dejó escapar sus llamas fuera de control había nublado los espacios cercanos a la pelea, pero, aún así, Joel lo vio perfectamente. Aquel maldito hombre pelinegro, aquel que se burló de él y se suponía que debió haber muerto por sus llamas. Se encontraba parado mirándolo como si fuera un idiota. Fin del capítulo 83.